Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. La verdad es que ya ven que siempre me emociona muchísimo. Son los momentos que más disfruto. Y por eso yo estoy al pie del cañón con este proyecto. Pese a todos los pesares, aquí yo los siento juntitos. Y espero que me sientan también cerquita de ustedes. Y así nos apapachemos. Pues el día de hoy les tengo un tema muy interesante porque la verdad es que salió primero como una curiosidad, una anécdota y se convirtió en un tema bien importante con muchos recovecos, que es la educación sexual en India. ¿De qué se trata? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo se maneja? Todos estos detalles ahorita se los voy a contar. ¿Me acompañan? Así es, chicos, como les decía, la verdad esto empezó como una anécdota porque, ¿se acuerdan que yo estaba estudiando la maestría en India? En ese momento estaba con la de literatura en inglés, ¿sale? Y entonces estábamos viendo algunos libros de canadienses, de ingleses, etcétera, etcétera, y algunos trataban el tema del aborto y no veía que ninguna compañera llegara, ¿no? O sea, ni una, ni se asomaban, ni leían el tema. Entonces le pregunté a la maestra de qué se trataba eso. Y me comentó que era porque esos temas como delicados, que hablan del aborto, que hablan del feminismo, que hablan de las relaciones de pareja complicadas y demás, trataban de evitarlos, ya fuera por decisión personal o incluso hasta los padres evitaban que fueran a ese tipo de clases. Entonces, con esta información, mi segunda pregunta fue, entonces, ¿para qué estudian esta carrera? ¿No? O sea, ¿por qué está en el programa? Y bueno, lo que me comentaban era que era importante para muchas personas estudiar la maestría de literatura inglesa o en inglés, porque esto les daba un papelito que las acreditaba, no necesariamente en la realidad, pero sí en el papel, de tener un mejor nivel de inglés. Y entonces esto les ofrecía mejores oportunidades de trabajo en la burocracia y por lo tanto mejores sueldos. Entonces por eso estaban, aunque se saltaran algunas cosas. Entonces eso hizo que creciera más mi curiosidad. Entonces dije, bueno, y entonces, ¿cómo es la educación sexual? Y mi maestra me contó una interesante anécdota, que había una maestra joven que de repente le dieron para, creo que universidad, preparatoria, la clase de educación sexual, ¿no? Entonces estaba muy apanicada porque no tenía referentes, porque no tenía grandes materiales, porque no tenía mucho conocimiento de cómo manejar el tema. Esto es una mujer joven. Y entonces pues se le ocurrió estar haciendo pues unos dibujitos así como que bolita, palito y demás, porque no se permite o no está bien visto usar esquemas mucho más gráficos, ¿no? Y entonces empezó a hacer sus dibujitos como pudo, y cuando el marido estaba viendo que estaba haciendo este material, pues le pareció esos dibujitos muy alentadores, muy provocadores, que pues el hombre se la pepenó y dijo, tú ya no trabajas, al ratito lo atiendes y mejor, amémonos, ¿no? Entonces, al final la mujer resultó embarazada. No podía embarazarse en ese momento por diferentes circunstancias, no estaba en los planes, quería salvar su trabajo, a la mera hora terminó abortando, que también es un tema bastante interesante, que en otro video lo trataré, y perdió la clase finalmente. Y entonces es como algo que parece sencillo, cómo terminó en un gran problema de vida para esta mujer. Entonces ya me puse a investigar un poquito más sobre el tema. Bueno, vamos a irnos un poquito a los antecedentes. Más o menos desde el siglo VIII llegaron los musulmanes, ya saben, los mogoles y las invasiones y estas cosas, y entonces ellos trajeron junto con su cultura, su religión y sus tradiciones un recato, ¿no? Una prohibición de poder expresar afecto en público, de poder abrazarse, vamos, hombres con hombres sí, mujeres con mujeres sí, pero entre hombres y mujeres esto era bastante mal visto, ¿no? Entonces fueron muchos años de impregnar a la cultura india con esto, más evidentemente sus propias limitaciones, y después llega la colonia británica, ¿no? Una época victoriana, mojigata, conservadora.
y que vino a darle a India más razones para prohibir o para malver este tipo de prácticas afectivas en lugares públicos, por lo menos, ¿no? Así que si ustedes creían que India era el país y la cultura del Kama Sutra, pues no, lamento desilusionarlos. La mayoría de su historia ha sido bastante conservadora. De hecho, hasta hace muy poquito estaba prohibido que se viera un beso en la boca en las cursis películas de Hollywood, ¿sale? O sea, se acercaban y todo, pero nunca había realmente un beso. Estaba prohibido hasta hace poquito. De hecho, hay actores que por contrato firman, Shah Rukh Khan era uno de ellos, que por contrato firmaba que no iba a hacer esas escenas. Así que con todo esto hace una circunstancia, un contexto bastante complicado para la educación sexual, porque no se habla, no se dice, hay demasiados mitos, y dadas estas restricciones y condiciones, India es uno de los países que más consumen pornografía. Prácticamente su educación sexual o su conocimiento sobre la sexualidad es a través de este material. Y bueno, tampoco crean que todo es así, historia de siglos pasados y así muy arcaico. Simplemente en el año 2014, el ministro de Salud, Harsh Vardhan, prohibió la educación sexual en las escuelas porque decía que había que dejar fuera la rudeza y la vulgaridad de este tema y había que resaltar los valores. Por eso hizo obligatorio la práctica del yoga. Incluso publicó en Facebook que no se podía aceptar en las escuelas la rudeza y la grosería de esa representación gráfica de los libros de educación sexual. Evidentemente estamos hablando de libros aprobados por la UNICEF, aprobados internacionalmente, que sirven para este tema, pero el exsecretario de Salud lo calificó como algo que simplemente no podía autorizarse y aceptarse porque afectaba a los jóvenes. En el año 2005 y posteriormente se reforzó en el 2007, sí se presentó a nivel gobierno algún programa de educación sexual, un programa serio, un programa elaborado, pero se topó con demasiado conservadurismo, por lo tanto no prosperó. Tan no prosperó que al siguiente año, en el 2008, se empezó a promover grandemente una campaña que decía más abstención y menos precaución. Es decir, parte de la educación sexual de los estudiantes, de los jóvenes, era evitar las relaciones, no cuidarse, simplemente, no era así de cuídate, no, es simplemente aléjate de eso porque te puede distraer de lo que sí tienes que hacer, que son los estudios. Por lo tanto, otro motivo para no dar ninguna guía ni información. Hay palabras como preservativo, medidas preventivas que han sido prácticamente descartadas en la escuela o en algunas escuelas porque no quieren que se deforme o se agreda las mentes de los niños, ¿sale? Por eso es que están como controlando todo esto. Evidentemente, esto no es en general en toda India, ni en todas las escuelas, es especialmente en comunidades pequeñas, conservadoras, pero bueno, la mayoría de la población en India es rural y por lo tanto es un tema bastante importante. Las justificaciones que dan los políticos, los gobiernos, es que estos temas están en contra de la religión, en contra de las tradiciones, de los valores de India y que están promoviendo la promiscuidad. Supuestamente, de hecho, el jefe de la policía de Mumbai, en algún momento, Satyapal Singh, en el 2013, apenitas, vamos, no hace mucho de eso, en el 2013 aseguró que las mayores agresiones a las mujeres, agresiones de violencia sexual, pasan en los países que tienen educación sexual en sus escuelas. O sea, según él, una educación sexual en el colegio es sinónimo de que aumente la agresión sexual a las mujeres. La comunidad católica o los representantes de la Iglesia Católica en India
aunque no lo crean, porque también tienen su parte histórica conservadora, ellos están haciendo campañas de atención, de capacitación, de dar información poco a poquito y bueno, con los permisos y con las oportunidades que tienen, pero bueno, seguramente con lo poco que puedan lograr ya habrá un cambio importante. Y bueno, por ahí hay mucho material, de hecho, que pueden ver. Si quieren, acá abajo en la cajita de descripción les dejo una liga a un video que es de India y que hace un poco la broma, ¿no? El sarcasmo, la sátira justamente de este problema en India. Así que por eso también se puede entender cómo es el trato entre hombres y mujeres, cuál es el asunto de violencia doméstica, por qué no se habla del tema, y aunque sea algo que se venda mucho, como este famoso libro del Kama Sutra, no es una realidad cotidiana para la sociedad india en términos generales. Pues espero que les haya gustado este tema, chicos, que les haya resultado interesante, útil. Acuérdense, escríbanme acá abajo, soy siempre muy lenta, pero muy feliz de contestarles a cada uno en especial, para platicar, para estar así conectados. Bueno, si les gustó, ya saben, su like me ayuda mucho, que se suscriban, por favor. No saben, en estos proyectos chiquitos que somos, somos un montón para mí, yo estoy que no doy crédito, pero en realidad para el mundo y el universo de YouTube somos un proyecto chiquito, me ayudan muchísimo a poder sobrevivir. Así que les encargo que se suscriban, su campanita, su like. Si es la primera vez que me visitan, muy bienvenidos. Ojalá que quieran seguirme acompañando. Y para los que están aquí de planta, muchos besos babeadores, al fin que no los contagio por este medio. Y espero poderlos ver muy prontito en los siguientes videos, ¿sale? Cuídense mucho, por favor. Pórtense bien y nos vemos la próxima semana. Gracias.